Qué bueno que es cuando podemos bendecir a aquellos que nos están bendiciendo, ¿no? Porque es parte del propósito de Dios. Cuando usted ve que alguien le está dando y le está enseñando, le está instruyendo, le está ministrando, es alguien que se merece, primero yo diría el respeto, ¿no? El respeto, el amor y el devolver eso, ¿no? Yo agradezco a los que me formaron del principio, ¿no? Que muchas veces tuvieron que hablarme de una manera un poquito no cordial, pero que fue necesaria para formar. ¿Amén? Para formar. Siempre que se hace con amor, con respeto, con la palabra del Señor, para edificar y para restaurar, Dios está ahí, ¿no? Para consolar. Amén. Esta semana y hoy tenemos como título Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Pablo está escribiendo a los hermanos allí en Corinto, pero les dice, miren lo que le dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros aflicciones, miren lo que abundaban, aflicciones abundaban, así abunda también así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que está escribiendo acá el apóstol, ¿no? Porque si bien ahí hay muchas palabras que él está escribiendo allí, tribulaciones, angustias, hay una serie de situaciones que estaban viviendo siempre, pero así como eran atribulados, ¿qué dice? Así éramos consolados por el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo somos consolados por Dios? No es algo mágico, algo que viene así de la nada, que tú estás así trabajando, o tú estás así en tus cosas y de repente. No, uno tiene que buscar a Dios. Amén. Uno tiene que buscar al Señor para que venga esa consolación. Uno tiene que estar en búsqueda. Uno tiene que estar en oración. Fíjate que cuando tú vas a la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento hay cientos de pasajes donde el pueblo de Israel empieza a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque estaban esclavos, porque habían desobedecido, habían sido esclavos por otros pueblos, reinos, y ahí se daban cuenta, hemos dejado a Dios. Y volvían a clamar y Dios escuchaba el clamor, ¿no? Todo el tiempo vemos eso, ¿no? Dios está escuchando ahí el clamor. ¿Y qué hace el Señor? Se acerca y los libra y los quita de esos pueblos. Pero tiene que haber un clamor, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber. Y fíjate que en esos momentos de tribulación es donde estás ahí buscando, ¿no? Ahí sí que uno busca, ¿no? Cuando el hombre, el ser humano dice, no hay nada más que podamos hacer, hay uno que hace, levanta la mirada al cielo, que es lo primero que uno tiene que hacer. Pero uno lo hace a lo último. Busca primero las formas, ¿no? Humanas de solucionarlo, y cuando no se puede, levanta la mirada al Señor. Señor, ayúdame. Y el Señor te consuela cuando tú buscas. Ahora, yo estaba pensando en cómo era la atmósfera espiritual. Estaba pensando en esto. ¿Por qué la iglesia en Corinto estaba pasando por ciertas situaciones, por ciertas tribulaciones, por ciertos problemas serios que había allí?
¿Cómo era la atmósfera espiritual de Corinto? Bueno, me di cuenta que era tremenda la atmósfera espiritual de la ciudad, de lo que había allí, ¿no? Los dioses que se adoraban en Corinto. Fíjate que era una ciudad, Corinto era una ciudad netamente comercial y las actividades diarias de los corintios estaban profundamente enlazadas con creencias y prácticas espirituales malas. Eso era algo cotidiano, o sea, su vida misma, sus actos, su forma de vivir la vida, su forma en el trabajo, ¿sí? Estaba caracterizada por actos y prácticas religiosas, paganas, por así decirlo. Para ellos los dioses eran la causa principal de todo lo que experimentaban y de cómo vivían también. Allí podía verse el templo de Afrodita, por ejemplo, o Venus, la diosa del amor, que estaba en el Acro Corinto, en un lugar alto estaba, ¿no? Donde muchos escritores dicen que allí había esclavas y se practicaba la prostitución en esos lugares. O sea, dentro de los templos, ¿sí? Imagínense el ambiente espiritual y eso, como estaba en un lugar alto, simbolizaba que cuando ponían una estatua o ponían un dios en un lugar alto, simbolizaba que ese dios en minúscula tenía control de la ciudad. Por eso se ponían en los lugares altos. Por eso la Biblia habla de que los reyes y los que Dios levantaba, ¿sí? Los reyes del Señor, ahí podemos ver en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, muchos de ellos, ¿qué hacían? Derribaban los lugares altos, donde estaba Astarot y otros dioses, Baales. ¿Por qué? Porque con eso estaba diciendo, ahora va a reinar el Señor, amén, sobre nosotros. Y destruían esas, o sea, atrás de toda estatua, hermano, atrás de todo Dios en minúscula, ahí se mueve algo espiritual perverso. Ahí se mueve algo sensual perverso. No lo digo yo, puede estudiar, usted estudie, lea libros y va a darse cuenta que ahí se mueve la fornicación. Atrás de eso hay un espíritu de fornicación, dice la Biblia. Es así. Entonces, eso lo ponían en alto imagínense cuando Moisés acuérdese cuando Moisés fue a buscar las tablas, ¿qué hizo el pueblo? Primero, ¿qué hizo? Fundieron. Ahí está, hicieron un dios, lo pusieron en alto y ahí mejor ni le cuento. Cuando Moisés bajó lleno de la presencia del Señor, encontró a un pueblo depravado, pero se movía por ese Dios que minúscula que fundían y levantaban, y eso les daba, se soltaba ahí esos espíritus terribles que ellos se ponían bajo esos espíritus. Y esto es lo que estaba pasando en Corintio. Para ellos todo lo bueno dependía del favor de los dioses. Entonces, por ejemplo, la felicidad personal, el éxito en los negocios, todo se ponía, se entregaba a los dioses. El dinero, en muchas monedas se encontraban los dioses. Allí se han encontrado monedas, ¿no? Y hasta en eso, ¿por qué imprimían el dios de ellos? Porque querían que el dios de ellos les dé prosperidad. Miren, el favor que puedan tener en los negocios o en la salud física, porque Corinto era había uno de los centros, vamos a decir, médicos más avanzados de la época estaban ahí, donde iban, y por supuesto que había un dios allí, ¿no? Que los representaba. Y como estaban bajo el imperio romano, los romanos toleraban casi todas las religiones, casi todo. Y esas religiones estaban hasta en obras de arte, en adornos, hasta en los juegos que hacían ellos, los Juegos Olímpicos o ísmicos, como le decían en ese tiempo, que eran dedicados a Poseidón, el dios del mar. Bueno, imagínense la cantidad de dioses, yo no pude, pero entre ellos estaba Apolos, Atenea, Tico, diosa de la fortuna y la protectora de las ciudades. Y bueno, imagínense, todo eso, ellos creían en todo eso, ¿no? Entonces Pablo está plantando una iglesia en medio de un montón de religiones griegas, greco-romanas en ese tiempo.
Y no es una religión más. Él lo que está plantando es la iglesia verdadera del Señor. Ahora, hay una característica, que todos estos dioses, por así decirlo, tenían una particularidad, que la gente no tenía una relación cercana con esos dioses. No, esos dioses no eran dioses que se acercaban a las personas, sino que había como una distancia, había como una reverencia, no había un contacto entre ellos, ¿sí? Cuando recuerdo que Pablo fue y encontró al Dios no conocido, ahí te da un ejemplo de lo que era en ese tiempo, ¿no? Al Dios no conocido. ¿Cómo vas a adorar a un Dios que no conoces? Pues ellos adoraban al Dios no conocido. Y Pablo le dice, el Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Es un Dios cercano, es un Dios de misericordias, es un Dios de toda consolación. Y eso, hermano, era fuerte predicar que era un Dios de toda consolación. Porque ¿cómo un Dios de toda consolación? Si los dioses, hasta uno tenía 3 veces el tamaño de un ser humano, hasta eran estatuas intocables, eran dioses lejos, imposibles de llegar, los que ellos adoraban. Y Pablo está diciendo, mi Dios, el Creador, el que te formó, es un Dios de toda consolación. O sea, tú lo lees en el versículo y pasa de largo cuando lees la Biblia, pero solamente ese término era tremendo para la época. Era tremendo predicar eso. Está diciendo que un Dios que tú puedes llegar a estar con Él, a conocer a Él, a ser uno con Él. Con eso le está diciendo, es un Dios que se compadece de tu necesidad. Es un Dios que está cercano, es un Dios que se hizo hombre. Eso es lo que predicaba Pablo. Se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y la Biblia dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, en el Hijo. Se hizo ninguno se hizo hombre, ningún Dios en minúscula, aunque existan o no existan, ninguno hizo eso. Son dioses lejanos, fríos, son estatuas que no hablan. Son pedazos de árboles tallados que no tienen voz, son mudos, no oyen. Pero nuestro Dios es un Dios que caminó entre nosotros, que habitó entre nosotros, que sufrió entre nosotros como tú sufriste. Tú vas a la presencia de Dios y Él te entiende porque tú le dices, Señor, mira lo que me está pasando. Y Jesús sabe que te dice, yo también lo pasé. Yo también lo pasé, yo sé lo que sientes. Dios de toda consolación, Dios cercano. Es un Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Sí? Nos consuela, dice ahí, en nuestras tribulaciones. Si tú no sientes el consuelo del Señor, estás perdiéndote una gran parte. Es como no tener las 2 piernas en tu vida, es como caminar sin piernas en Cristo, espiritualmente hablando. No lo buscamos solo porque lo necesitamos, lo buscamos siempre. Fíjate que yo estaba viendo hoy se celebra el día del Pentecostés. ¿Y qué? ¿Hoy nada más se celebra? ¿Hoy nada más celebramos el Pentecostés? Mire, cuando fue el día del Pentecostés, era una celebración anual. Una vez por año se celebraba y ahí estaban todos, venían de varios lugares. Y ese día que estaban celebrando, los apóstoles ya venían celebrando hace rato, ¿no? Venían orando en el aposento alto, venían celebrando. Eso venía subiendo en intensidad. Hasta el día del Pentecostés, que estaba ahí la nube y la presencia del Señor estaba, que explotaba ese lugar. Y ahí vino el Espíritu Santo. Pero no vino para que tú lo celebres una vez por año. Lo celebramos todos los días. El Pentecostés nuestro no dura una vez por año. Lo celebramos todos los días cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cuando sentimos al Espíritu Santo ahí obrar. Todos los días yo celebro el Pentecostés. Porque si no hay un día que no lo celebro, me alejo del Señor. Tengo que celebrarlo todos los días. No es una celebración metódica. No celebramos que algún día Dios lo hizo. No, Dios a partir de ese día lo empieza a hacer. Lo empezó a hacer sin parar. Hasta hoy. Amén. Por eso no lo buscamos porque lo necesitamos. Lo buscamos siempre. Porque Él es Padre, dice, de misericordia. Y es el Espíritu Santo quien recibe el nombre de Consolador, Paracletos. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre.
Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, está siempre con nosotros. El problema es que nosotros no estamos siempre con el Señor. Pero Él está siempre disponible. Mire, hasta el diablo no descansa, hermano. Está todo el tiempo pensando a ver cómo destruir. Anda como león, rugiente, buscando a quién va a devorar. Así que Dios menos descansa. Nosotros somos los que descansamos, ¿no? Del Señor. Y entonces en momentos apremiantes lo buscamos. Como cuando te viene un hermano y te dice, pastor, ore por mi hijo. Mire, haga la oración mágica la mejor que únjalo, impóngale hasta los pies. Y uno está desesperado como pastor, dice uno, Señor, ¿qué puedo hacer si no lo trajo en todo el año y ahora en 5 minutos tengo que ungirlo, tengo que imponerle las manos, me tiraría encima, Señor, si pudiera, para que Dios lo bendiga? No se puede. No hay oraciones mágicas. Queremos en un segundo arreglar años. Cuando no es así, es al revés. Tenemos que perseverar para que haya cambios. Amén. Esa palabra que hoy estás recibiendo, si no viniste, no la recibiste, te la perdiste. No hay otra. Ese pancito lo tenía el Señor para hoy. Y Jesús dijo que Él es el otro que iba a estar con nosotros, alguien que nos consuela, que iba a estar con nosotros para siempre. Esto era tremendo también en la época predicarlo, porque el concepto de Dios era un concepto de un Dios lejano, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos. Por ahí te preguntase qué piensas del Padre, de tu Señor, de tu Dios. Y por ahí tú dices, no, pues es un Dios, no sé, es un Dios lejano, no sé dónde está. Es un Dios anciano quizás, ¿no? Y fíjate que es el concepto que a veces traemos, ¿no? Quizás de la niñez, a muchos les han enseñado por ahí de una manera, Dios es un Dios que te va a castigar, ¿no? Un Dios que te va a castigar. Portate bien porque Dios te está mirando. Bueno, mi abuelita con amor me decía, juicio, me decía antes de salir. Mire, salía pero temblando de mi casa. Era un adolescente yo. Y me decía, juicio, niño, juicio, ¿eh? No quería hacer nada, imagínense, andaba uno derechito así. Y volvía tempranito, porque la abuela te decía juicio y con eso se te ocurra, ¿eh? Y a veces uno aprendió así, ¿no? Del Señor. Mira, Dios te va a castigar, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que... Y uno dice, y sí, Dios es un Dios castigador, ¿no? O sea, me acerco a Dios, pero me acerco, pastor, y me va a castigar. Me acerco y va a estar viendo mis pecados. Cuando acá Pablo está diciendo, no, espérese. Sí, pero no, Dios es un Dios de toda consolación. ¿Usted cree que Dios consuela castigándole? ¿Cuántos creen que Dios consuela castigándonos? Yo no conozco un Dios así. Claro que es padre y disciplina, como buen padre que es. Qué bueno que discipline el Señor, ¿no? Pero si el Señor es nuestro consolador y Jesús dijo que iba a enviar a otro consolador para que esté con nosotros para siempre, yo no creo que va a estar con nosotros para siempre para castigarnos todo el tiempo, ¿no? Porque de esa manera estamos ahuyentando a las personas del Señor. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a remendar, a restaurar la relación con el Padre, ¿no? No vino a restaurarla para que Dios nos castigue, no, para que Dios nos ame, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos transforme, para que Dios nos santifique. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él nos consuela enseñándonos todas las cosas. Esa es una manera de consolar, enseñando, recordando. Amén. Todo lo que Cristo ha hecho. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es una manera de consolar cuando tú recibes las promesas del Señor. Te está consolando el Señor. ¿No te ha pasado de leer un salmo, de leer una promesa en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y esa palabra te sacó de una situación, te sacó hasta de una depresión? ¿No les ha pasado?
Yo estaba en mi país en un tiempo bien difícil, deprimido, trabajando para el Señor. No era el pastor principal, yo trabajaba ahí en la oficina. Pero llegué a estar bien deprimido, sí, aunque usted no lo crea. Entonces, yo ponía versículos en mi casa, en mi departamento, ponía versículos, salmos, por todos lados, escribía. Cuando me acuerdo que abría la ventana, tenía ahí para abrir en el baño para agarrarle el dentífrico, y ahí pum, un versículo, un salmo. Cerraba, lo leía y cerraba. Me despertaba y tenía uno pegado ahí en el cielo, en el techo, un salmo. Todo eso me sacó. La palabra del Señor me levantó, me arrancó de esa situación. Pero fueron las promesas del Señor. Así Dios consuela también. Amén. Por medio de su palabra. Por eso conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Ahí en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso también es consolar. Eso también es consolar. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Amén. Parte de la obra de consuelo que Dios da es convenciendo a las personas. Pero no es solamente que Dios va a venir y te va a abrazar nada más. Dios cuando viene hace la obra completa. Tú lo llamas, Señor, mira la tribulación que estoy pasando. El Espíritu Santo viene y tú sientes el consuelo del Señor. ¿Cuántos han sentido al Espíritu Santo abrazarles? Es hermoso, ¿no? Pero Él también tiene la oportunidad de hablarte en ese momento. Amén. Por eso parte del consuelo es convenciéndote. Ahí te va a convencer de que muchas veces tú te metes en ciertos problemas, no te metió el Señor, te metes tú. En los desiertos a veces te metes tú solito, no te metió Dios. Tú sabes cuándo te metes, ¿no? Uno sabe, ¿eh? Y uno dice, Señor, ¿por qué me metiste en este desierto? Y tú sabes que no te metió el Señor, te metiste tú. Señor, ayúdame. Y el Señor viene, te ama, te abraza, te restaura, pero te dice, cuidado, esto no lo hagas. Es una advertencia, muchas veces, que el Señor da. Es como una señal de advertencia. Amén. Las señales que usted ve en el tránsito son señales de advertencia. Uno dice, como nos ha pasado, pero no hay ningún patrullero aquí. Dice 50, pero puede ir como a 70, no pasa nada. Y ahí a uno lo agarran, ¿o no? A veces son señales de advertencia que uno va diciendo, no pasó, nunca me pasa. Y ahí te pasó. ¿Y uno qué hace? Vuelve atrás y vuelve a pensar y vuelve a decir, no tendría que haber hecho, no lo voy a hacer más. ¿Amén? Bueno, pastor, pero eso ya no me gusta. A mí me gusta que Dios me consuele, ¿no? Ya ese punto entra por aquí y sale por aquí, pastor. No. Ninguna advertencia. Yo quiero al Dios que consuela nada más. Bueno. Él cuando viene dice que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. O sea, no solo te acompaña en esos momentos, te exhorta también, te repara, te anuncia, te confronta al Señor también. Y a veces lo hace a través de un profeta o de un pastor. Los profetas de parte del Señor hablan lo que Dios dice. Y muchas veces ha pasado aquí que vinieron y dijeron lo que tenían que decir. Y a muchos no les gusta que le digan la verdad, pero ¿qué les parece? ¿Es lindo vivir en una mentira todo el tiempo? ¿O mejor que el Señor hable y nos diga las cosas como son? ¿Cuánto tiempo se puede soportar una mentira? Y uno ahí está cantando y adorando y sabe que... Y uno sigue, pero como que no puede seguir tanto hasta que viene alguien y te da una palabra y tú dices, pero esa palabra, hermano, es dura, pero esa palabra... Tú tienes que darle gracias al Señor cuando te da una palabra del Señor. Agradece a la persona que te lo dijo. Por ahí ni te conoce la persona y te dio una palabra, pero esa palabra puede sanar tu vida, tu casa, tu matrimonio, todo puede sanar.
Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros de arrepentirnos delante del Señor. No te la da el Señor para condenarte, te la da para que te arrepientas y te levantes en el nombre de Jesús. Amén. Es así. Por eso el mensaje muchas veces incomoda, porque te mueve, te lleva a tomar decisiones. Sí, el mensaje verdadero de Dios te lleva a tomar decisiones todo el tiempo. Cada domingo tomamos decisiones. Cada domingo dejamos que esa palabra entre por aquí y haga un nido aquí. Pero a veces, como les digo, entra por aquí y sale así, sale rapidito. No la retenemos, tenemos que retenerla la palabra. Por eso Dios quiere consolar, pero quiere levantar, quiere ungir, quiere redarguir, quiere reprender, quiere darle forma al creyente. Él nos consuela, hermanos, ¿sabe cómo? Convenciéndonos, convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio. Es como el Señor lo hace. Por eso dice Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahí está Pablo como misionero, experimentando esa consolación del Señor, tratando de soportar esos tiempos de ansiedad, donde no había aliento en su vida por lo que él estaba sufriendo por la obra del Señor. Por eso consolar también es ayudar, es animar, es alentar, es confrontar, es reanimar, es fortalecer, es vivificar. Amén. En la Biblia, consolación no se refiere solo a una acción de abrazar o de hacer algo, sino que el Señor también quiere remediar, miren eso, solucionar el problema, satisfacer la necesidad, arrancar de raíz lo que está mal. Por eso hay muchas situaciones que vivimos, muchas crisis que vivimos, que uno dice, pastor, ¿sabe? Tuve una crisis y ahí el Señor me consoló, pero volví a tener una misma crisis. Y sí, el Señor volvió a consolarme, pero es como que siempre vuelvo a la misma crisis. Cuando te pasa eso, es porque tienes que arrancar de raíz el problema. Tienes que arrancarlo. ¿Me entiendes? Tiene que dejar que el Señor realmente haga la obra en su vida. Si no, uno vuelve a caer en lo mismo. Uno vuelve como si uno volviera a repetir el año. ¿No le pasó? Vuelve uno a fallar, vuelve uno a repetir, hasta que uno dice, no, pues el problema es este. Voy a trabajar en ese problema para que el Señor me sane, me restaure. Dios no es un Dios lejano, dijimos, es un Dios compasivo, cercano. Y de Dios brota el consuelo. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Yo me acuerdo que Dios nos hace vivir muchas veces situaciones y momentos dolorosos, ¿no? Yo me acuerdo que, y esto lo cuento con un corazón sano, hermano, lo que te voy a decir ahora. Te lo quiero contar con un corazón sano para entre nosotros alentarnos, ¿no? Yo me acuerdo que el pastor en un tiempo allá en Argentina me había puesto para visitar. Me dijo, bueno, mira, no quiero que trabajes más en la oficina, vete a visitar a las... Y me acuerdo que con mi amigo Santiago, que Robin lo conoce, Santiago vive cerca de su casa, íbamos y a las abuelitas que no podían ir a la iglesia, íbamos y les servíamos la Santa Cena ahí, en la casa. Y ese fue Santiago que a mí me dijo, quiero que vengas, si el pastor te dijo así, vamos y mira, tenemos una lista de abuelitos que no pueden venir, vamos a ir a darles la cena del Señor. Y yo le digo la verdad, al principio no me costaba, porque yo decía, pero yo quiero estar ahí, hay cosas que hacer en la oficina, hay que trabajar, yo tenía muchas tareas, muchas responsabilidades, pero ese era otro tiempo. Y fue una bendición tremenda y verlos llorar a los abuelitos cuando íbamos y darles la cena que no podían ir a la iglesia. Muchas veces me pasó de ir a visitar a hospitales y aún niños que después fallecían. Muy doloroso, ¿no? Estamos hablando de una iglesia de cientos, de miles de personas. Una iglesia muy grande, ¿no? Y me acuerdo que un día salimos de visitar y yo había ido con un carrito que tenía, fui con Vanessa ese día y nos agarró una lluvia y se nos inundó hasta más de la mitad del auto. No sé cómo hicimos para salir del auto, para abrir las puertas. Y a mí se me ocurrió acelerar, en ese momento de desesperación, se me ocurrió acelerar y cuando aceleré entró agua al motor y después me enteré que no había que hacerlo y se rompió
todas las bielas, todo el motor de adentro, ¿no? Se doblaron. Y nosotros no cobramos tanto como para arreglarlo, pero al final, bueno, tuvimos la bendición de poder arreglarlo. Y hemos sido siempre de bendecir en lo que se pueda. Hemos viajado hasta Memphis, hemos ido a Birmingham un montón de veces, a Sur Carolina hemos viajado una vez, siempre queriendo bendecir, porque uno no lo hace por trabajo, lo hace con el corazón. Pero saben que también nos ha pasado de estar solos nosotros en el hospital. Y un día que me tocó ir, yo me desperté más temprano, estaba preocupado y dije, Señor, y me empecé a acordar del auto que se rompió, me empecé a acordar de los viajes, de hasta dónde hemos ido y cuánto hemos ayudado, y porque lo hiciste a uno de estos pequeños, dice la Biblia, se lo hiciste al Señor, ¿no? Se lo hiciste al Señor, ¿no dice así? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Pero yo ese día me levanté y les digo la verdad, yo le dije al Señor, Señor, ¿vendrá alguien hoy al hospital? No te pongas mal, Señor, pero te pregunto esto porque yo sé que uno lo hace para ti, y yo sé que los hermanos están ocupados y no estoy, por eso les digo, se los cuento con un corazón sano, no con dolor. Pero yo no estoy aquí para contar el dolor mío, estoy aquí para predicarte la palabra, ¿no? Pero también para que pensemos juntos y hagamos cosas, seamos mejores cristianos, amén. Y dije, perdón, Señor, que te pregunté esto, porque en realidad no debo hacer esto, no debo preguntarte así, pero mira todo. ¿Te acuerdas, Señor, del auto ¿te acuerdas, Señor, que fuimos allá tantas horas y lo hicimos para ti? Estamos agradecidos de haberlo hecho. Y lo hemos hecho también a gente que no están hoy con nosotros, hemos ido lejos. Pero no importa, lo hicimos para ellos y para Dios. Y eso es una bendición. Pero, Señor, ¿vendrá alguien hoy? Así le dije. Y bueno, fuimos al hospital y entonces ustedes saben que cuando operan a uno de tus hijos, es duro, ¿no? Porque uno lo ve entrando alegre y lo ve salir llorando. Es un shock fuerte. Aunque sea o no la operación fuerte o no, ¿no? Es un shock para los padres. Pero me acuerdo que con Vanessa salimos los dos juntitos y lo primero que hicimos fue mirar a la sala de espera a ver si había alguien. Y había alguien. Había alguien ahí. Y dijimos, gloria a Dios. Ese representa a todos. Y ahí me di cuenta lo importante que es estar cuando alguien pasa necesidad. ¿Sí? No importa si es pastor, si es apóstol o si es nuevo en la iglesia. Usted lo hace calladito y lo hace para el Señor. Porque le aseguro que esa persona que está ahí esperando desesperada, con miedo muchas veces, claro que sí, orando, pero es una espera a veces de horas, es una espera difícil. Pero les aseguro que cuando uno hace eso, esa persona que tú le hiciste, jamás se lo va a olvidar. Pero jamás se lo olvida. Hasta el último día de su vida va a pensar que el día que operaron, o lo operaron a él, o lo operaron a un familiar, tú estuviste ahí. Amén. Así que tú y yo debemos ser mejores, porque eso es parte de la consolación. Eso uno se siente consolado ahí, ¿o no? Uno se siente que todo lo que hizo valió la pena. Y vale la pena todo lo que haces. Pero yo hoy te animo en este día, te animo a que seamos mejores creyentes. Porque estamos escuchando la palabra y es hermosa, pero solamente no es venir a escuchar la palabra, ¿no? Sino es salir de aquí y ser mejores cristianos con nuestro prójimo. Ayudar, bendecir a alguien. Esta semana tienes que ayudar, tienes que bendecir a alguien. Si alguien no tiene, ayúdalo. Interiorícese por la necesidad de los demás. Porque eso es ser cristiano. Amén. Y si somos consolados por el Señor, Dios no te provee a ti. Dios te provee, ¿no? Eso también es consuelo. Para que tú proveas a otro. Mira, Dios te consuela para que tú consueles a otro, pero así es en todas las áreas, ¿o no? Así es en todas las áreas. Pero a veces cerramos nuestro corazón. Y sí, yo los entiendo, a mí me pasa también. Cerramos nuestro corazón porque nos encerramos, nos duelen cosas y no sabemos cómo procesarlas. Y nos encerramos en nosotros mismos. Y cuando
hay que hacer un esfuerzo por salir de aquí adentro. Hay que salir de aquí adentro. En actos, en la doble milla, hermanos. Amén. Necesitamos la doble milla. Necesitamos ser como Bernabé. Bernabé en la Biblia, es hermosa la historia de Bernabé cuando uno lee. Bernabé era llamado hijo de consolación. ¿Sabía usted? ¿Qué apodo, no? Ese es un apodo que le pusieron los apóstoles. Miren qué lindo apodo, ¿no? El apodo que le pusieron era hijo de consolación. ¡Wow! Fíjate que Jesús le puso Boanerges a unos, pero no le puso Boanerges porque era algo bueno, ¿no? Los hijos del trueno, porque esos eran terribles. Miren qué apodo. Era verdad lo que le dijo al Señor. Pero Bernabé era hijo de consolación. Y si vamos a Hechos capítulo 9, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle a Saúl, ¿no? A Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyeron que era discípulo, miren. Pero Bernabé, el único que creyó, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé creyó cuando los demás no creían. Y le tomó de la mano. Bernabé es una de esas personas que todos quieren tener como amigo, ¿no? En Cristo. Es el tipo de creyente que toda iglesia quiere como miembro. Un miembro como Bernabé. Porque la iglesia primitiva fue muy bendecida con la llegada de este hombre que era de Chipre. Él es uno de los primeros convertidos después de que la iglesia de Jerusalén recibió la orden de ir y predicar. Un hombre lleno de virtudes. Un hombre que trajo mucha contribución al evangelio, yo diría incalculable bendición. Era un hombre lleno de generosidad. ¿Por qué pastor era lleno de generosidad? ¿Dónde lo vemos? Yo pensaba en estos días, cuando estaba escribiendo, ¿quién tuvo paciencia con Juan Marcos? ¿Se acuerda de Juan Marcos? Y Juan Marcos se fue con Bernabé por un lado y Pablo se fue con Timoteo por otro lado. Pablo dijo, no, yo a este no, este es problemático. Pero Timoteo es un buen discípulo para mí. Y Bernabé dijo, no, yo lo voy a formar, déjenmelo. Aunque sea problemático, aunque haya traído discusión entre Bernabé y Pablo, ¿quién fue el que tuvo paciencia con Juan Marcos? Bernabé. ¿Quién fue a Saulo cuando nadie lo quería recibir? Recién dijimos, ¿quién fue? Bernabé. Tenía otro espíritu este hombre, ¿no? Lleno yo diría, de valentía. Hay que tener valentía para el Señor. Fíjate que dice Hechos 4:36, yo te lo voy a leer. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, se llamaba José, pero le pusieron Bernabé. O sea, de un nombre bíblico a otro nombre mejor, miren. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando Ananías y Zafira todavía no habían cometido ese problema de mentir. Antes, porque una vez que usted ve que algo pasa, usted dice, no, a mí no me va a pasar, ¿o no? Porque si uno dice, bueno, hubo un problema en la iglesia, tal persona hizo tal cosa. Entonces cuídate, hermano, de no hacerla. Pero así no fue. Bernabé ya en su corazón había ido y había ofrecido, ¿no? Fíjate qué interesante ese espíritu. Por eso te digo, tenía un espíritu distinto, un espíritu de consolación. Un espíritu de consolación es una persona que es obediente. Bernabé era obediente. Por eso era llamado hijo de consolación. En contraste con el joven rico. Ahí vemos el contraste. El joven rico dijo, no, yo tengo mucho dinero, no. ¿Cómo voy a hacer para vivir sin mis bienes? Eso fue lo que le dijo casi Jesús. En contraste con él,
Bernabé vendió todo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. Y la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí que está, tu corazón. Fíjate qué corazón que tenía Bernabé, ¿no? ¿Sabes que con la medida que das a Dios, es la medida en que te entregas a Dios? Con la medida que das a Dios, no dinero, ofrenda. Una cosa es dar dinero, y a veces damos de lo que nos sobra. Le damos $1, un $5 así. No sobra, porque la verdad que si damos eso, nos sobra. Pero de la medida en que ofrendas a Dios, es la medida en que tu corazón está entregado a Dios. Suena duro, pero es así. Fíjense en los que dan y se van a dar cuenta que están entregados y sirviendo al Señor, entregados a Dios, ya queriendo aprender, queriendo servir al Señor. Pero los que no dan, no se entregan a Dios. Porque la ofrenda no es dinero, la ofrenda es el corazón. Por eso el Bernabé no tenía problema en... ¿Qué hay que hacer? Dijeron, en ese tiempo se juntaron todos y vendían. Era algo que hacían en comunidad. Fue en ese tiempo. No es que ahora lo tenemos que hacer. Se hizo en ese tiempo. ¿Se entiende? Bernabé dijo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Dijo, no hay ningún problema. Porque su corazón estaba entregado a Dios. Entonces lo demás era más fácil. Cuando tú estás entregado a Dios, lo demás es más fácil. Cuando tú estás entregado a Dios, entregas lo que haya que entregarle al Señor. Eres un sacrificio vivo, agradable. Romanos capítulo 12, ¿no? Que es vuestro culto racional. Era un hombre, un buen hermano, un buen amigo, podría decir también, ¿no? Porque dice la Biblia en Hechos 15 que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y él no puso oposición, dijo, vamos. Es un hombre, un creyente que está dispuesto a hacer lo que le dicen, a servir, ¿no? Si lo ponen aquí, lo ponen aquí, lo ponen allá, él está dispuesto a servir al Señor. Demuestra comprensión, interés por el bienestar de la iglesia. No puso ahí oposición. Persiguió y siguió a Pablo en lo que había que hacer. Dice que también Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice Hechos 11:23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número se entregó al Señor. Un gran número se entregó. Ahí hubo un avivamiento con Bernabé. Y un avivamiento no está caracterizado por solamente crecimiento en números, sino por frutos, hermanos. Hay un error hoy en día. Hoy en día se miden los frutos por la cantidad de gente. Y eso no es el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu. Claro que todo pastor quiere que la iglesia crezca, por supuesto. ¿Quién no? Pues tenemos que llevar la obra de Dios adelante. Tenemos que predicarle a todos. O sea, que el crecimiento es un síntoma de que estás predicando. Pero no que la iglesia más grande signifique que esté predicando la verdad. Cuidado. Eso no significa que hay fruto ahí. No, significa el primer fruto que tú tienes que ver es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Ahí no nos gustó mucho, ¿no? El fruto, porque por los frutos seréis conocidos. Por los frutos del Espíritu. Por los frutos, dijo Jesús, seréis conocidos. Y Bernabé es un ejemplo de un fruto, de un gran fruto para la iglesia primitiva. O sea, Dios lo usaba tremendamente porque él tenía un gran corazón. Y donde iba había conversiones. Amén. Donde Dios lo usaba y muchos se añadían a la iglesia. Lleva bien puesto su nombre. En contradicción con, por ejemplo, ¿se acuerdan Bar Jesús? Hijo del diablo se traduce, mire. ¿Se acuerdan Bar Jesús, el que estaba ahí queriendo comprarle a los apóstoles el don? ¿Cuánto cuesta? Se los compro. Pues esa no era la actitud, no era la forma.
En contraste con Bar Jesús, que tenía puro nombre, porque Bar Jesús estaba hasta relacionado con nuestro Señor. Era un nombre que solamente tenía el nombre. Fíjate qué tremendo este versículo, ¿no? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo es? La congregación se llama la iglesia viva de la iglesia de la restauración final de tu vida. Sos el más restaurado. Pero tiene el nombre nada más. Yo conozco en mi país una que hay más apartados que personas congregando. Entonces no fueron restaurados. Solamente tenía el nombre. Tiene nombre de que vives, pero del nombre nada más. Bar Jesús tenía el nombre. Bernabé tenía el fruto. Bar Jesús tenía un nombre hermoso, pero era el nombre nada más. Lo que hacía contradecía todo lo que Dios hacía. Ay, ay, ay. Puro nombre. Bernabé era hijo del verdadero Padre, hijo de consolación. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Es un ejemplo de cómo seguir al Señor. Y podemos terminar diciendo esto: es un ejemplo de líder, un líder siempre influencia, hermano, pero para bien, ¿no? En su casa, en su forma de vida, en su matrimonio, en su casa, en su familia, con sus hijos. No hay ministro que no tenga bien su casa, no hay. No existe, no es ministro. Es un vendehumo. No hay ministro que no tenga bien gobernada su casa, mejor que no pastoree. Yo le hice un video el otro día, porque me siguen muchos y los amo, los que me siguen, pero les dije: hermanos, si no tienes bien tu casa, ¿qué vas a enseñar? Come on. Hágase a un lado y ponga a alguien que haga las cosas bien. Un buen líder influencia en su casa, en su iglesia, en su trabajo, en donde se mueve. Es un líder que obedece, un líder obediente, no es rebelde. Es un líder que es ejemplo. Claro que nadie es perfecto, yo tampoco, mi familia no es perfecta. Pero la palabra de Dios está primero ahí. Primero, ante todo. Es un líder que suma, no divide, no se opone. Un líder nunca se opone, no es oponente de la obra de Dios. Es un líder que suma, un líder que toma riesgos. Por eso Bernabé fue ahí a Pablo, tomó un riesgo ahí, ¿no? Déjame a Juan Marcos, tú vete con Timoteo. Líder que toma riesgos, porque no era la posición de él, sin embargo él estaba viendo más allá. Un líder que está siempre alentando. Bernabé significa alguien que alienta también. Un líder que se alegra de la iglesia. ¿Cómo se regocijó ahí Bernabé cuando recibieron la gracia del Señor? Un líder que se regocija cuando alguien crece, amén. Y por último, un líder que sabe vivir en humildad, amén. Bernabé necesitó de Pablo, no tenía ansias de luces, hacía lo que Dios le mandaba hacer. ¿Sabes? Si le tocaba pastorear a 5, a 10, o a 1000, o a 10.000, él estaba listo para hacer lo que Dios, donde Dios lo había puesto. Jeremías uno solo, mire. El profeta Jeremías ganó a uno solo. Juan el Bautista tuvo 6 meses nada más de ministerio. ¿Cómo 6 meses? Hoy Juan el Bautista sería un profeta fracasado, ¿o no? 6 meses nada más de ministerio. Pero es lo que tenía que hacer, hermanos. Y lo hizo como correspondía. Amén. En espíritu y en verdad, dice la palabra. En espíritu y en verdad. Así que empiece a acostumbrarse a buscar al Señor. Si no, le doy la dirección de una iglesia donde usted puede ir y cumplir con Dios. Yo se la doy. Pero si va a quedarse aquí, empiece a adorar al Señor, empiece a cantar al Señor, empiece a levantar al Señor, alabanza del Espíritu, alabanza del corazón, porque eso es lo único que mueve el Espíritu Santo, hermanos. Si tú no tienes hambre del Señor, Dios no va a venir. Va a ser un culto hermoso, pero Dios no estuvo.
empiezas a sacar esa alabanza de adentro, esa alabanza que llega al cielo, es una alabanza que llega al cielo, al trono. Yo sé que el Señor aún hace callar los ángeles a veces por esos hermanos, esas hermanas que están adorando en espíritu y en verdad al Señor, y el Señor hace callar los ángeles y dice: mire cómo adoran mis hijos. Pero si tú estás adorando, estás con la mano en los bolsillos o estás tratando de mirar el reloj a ver cuándo termina, esa alabanza no llega ni aquí al techo de aquí, hermano. Necesitamos levantarnos como adoradores del Señor, si no esta ciudad va a estar muerta todavía. Esta ciudad está muerta, hermanos, cada vez más, porque la iglesia no se levanta, está muerta. Cada domingo hay gente muerta caminando, yendo a las iglesias, cumpliendo con el Señor, como cuando las mujeres fueron al sepulcro a llevarle flores a un muerto. Así está la gente. Y María le llevaba flores a Jesús, María Magdalena. ¿Y por qué iba a ver a un muerto? Pero el muerto no estaba ahí. Y se le apareció Jesús y no lo reconoció, porque no iba a verlo a un Dios vivo, iba a ver a un Dios muerto. Se pensó que era el portero del cementerio, y era Jesús. Así vive mucha gente, hermanos, llevándole flores a un muerto cada domingo. Pero tú y yo vamos a levantar una iglesia viva. Tú y yo vamos a levantar una congregación que no visite a nadie, a ninguna estatua, a ningún muerto. Tú y yo levantamos a Jesucristo resucitado en esta ciudad, que puede sanar y puede restaurar. Una iglesia que ora, una iglesia que clama. Es una iglesia que es luz en la ciudad. Y los demás lo saben. Y si no, pregúntele a alguien que no conoce a Dios de tal o cual congregación y le van a decir: ah, no, ese pastor es... Ya los conocen, ya saben quiénes son, pero también conocen a los que hacen las cosas bien. Los conocen. Dicen: no, ese predica la verdad. Los discípulos quisieron liberar a alguien una vez y le dijeron: a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Ni los conocían los demonios. Quiero alentarte en este día, como Bernabé, que tú y yo seamos como Bernabé. Así era Bernabé, seguro, diciendo muchas verdades, alentando al pueblo del Señor. Dé gracias al Señor que alguien le dice las cosas como son, que alguien le dice la verdad, porque aunque duela, nos saca de la posición en que estamos, nos mueve, nos impulsa, nos alienta a no estancarnos, a seguir adelante. Nos mueve, nos empuja el Señor. Cuando uno tiene hambre, hermano, no está pensando que ahora tenía que ir a comer con alguien. Está lindo ir a comer con alguien, sí, pero sabe que cuando uno tiene hambre se va insatisfecho muchas veces de la iglesia. Se va insatisfecho porque uno dice: Señor, ese día no estuviste, Señor. ¿Por qué no viniste hoy, Señor? ¿Por qué no nos sanaste hoy, Señor? ¿Por qué no bendijiste la iglesia? Sí, lo más importante es que esté el Señor, hermanos. Y a veces estamos, hermanos, y no está el Señor. No te puedes conformar con una buena alabanza, es lindo lo que predicó y el aire estaba bien y duró poco, gracias a Dios.
tuve tiempo de hacer muchas cosas. No te puedes conformar con eso. Tú quieres más del Señor. Quieres aprender del Señor. Quieres conocer las verdades del Señor. Quieres arrodillarte delante del Señor. Quieres llorar por alguien. Porque yo sé que muchos de ustedes están llorando por muchos que no vienen, que les han predicado, les han enseñado, les han invertido tanto tiempo ahí, los han visitado, han ido a tan lejos, han manejado por muchos y hoy están, vaya a saber dónde. Y sé que te sientes frustrado, porque yo me siento todos los días frustrado. Convivimos con ese dolor, como el dolor de una mujer que está pariendo. Mira, yo no sé, yo soy hombre, pero sé lo que es parir, Convivís con ese dolor de alguien que estás orando y no se entrega. Pero mira, en este día te voy a decir esto. El Dios de toda consolación viene a consolarnos a nosotros primero. Porque ¿qué vas a consolar a otros si no has sido consolado por el Padre? ¿Cómo vas a consolar a otros? Pablo dice, Dios es Dios de toda consolación y nos consuela en las tribulaciones. Y ahí nosotros podemos consolar a otros, dice Pablo. Así como vivimos las aflicciones, así como abundan en nosotros las atribulaciones que tenemos, así también el Señor de la misma manera nos consuela, para que luego podamos ir a consolar a otros. Ahí Pablo, tremendo, ¿no? No ignoren, dice Pablo, no ignoren las cosas que hemos vivido. No ignoren las tribulaciones que nos vino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Porque aunque perdimos esperanzas de vida y aún tuvimos sentencias de muerte, pero ¿saben qué? Dice Pablo, no confío en mí mismo, confío en el Señor, el cual nos libró, nos libra, y esperamos que aún nos libre de la muerte también. Aleluya. Miren qué esperanza. Miren qué esperanza tenía Pablo. Nos libró, nos libra, y aún esperamos que cuando se cierren estos ojos, se abran los ojos espirituales, no para muerte, sino para vida eterna.